Bueno, muy buenas a todos, les doy la bienvenida a otra entrega del canal OS1 dedicado a la caligrafía lettering. Para esta oportunidad vamos a estar viendo la segunda parte de las mayúsculas de Fracture. Si no vieron el video anterior lo van a poder encontrar acá en la tarjeta, en el que vemos desde la letra A hasta la H. Para esta oportunidad vamos a estar viendo la de la letra I, a ver si enfoca esto, hasta la letra Q, que está acá. También si no vieron las minúsculas pueden pasar a verlas acá, que si no llegó a pasarse la tarjeta va a estar también, si no, en la descripción, para que puedan pasar a verlo en una playlist. Como siempre voy a estar usando una Pilot Parallel Pen y de 6 milímetros, y además voy a estar sumergiéndola en una acuarela líquida de marca Ecoline. Si bien la Pilot Parallel Pen es recargable y tiene un reservorio, yo no lo uso, lo prefiero usar sumergiéndola, dado que la tengo ya acá en casa. Y por otro lado, haciendo un breve repaso, vamos a ver que tenemos también nuestras tres alturas de ascendentes o mayúsculas, la altura de X y la altura de descendentes, y vamos a tener una relación de 5 de altura de X y 2 de ascendentes y 2 de descendentes, que vendrían a ser los anchos de pluma. 5 anchos de pluma, 2 anchos de pluma y 2 anchos de pluma para descendentes. Repasando brevemente, recordemos que vamos a usar siempre una inclinación a 45 grados, me refiero a la inclinación de la pluma. Acá voy a venir, la voy a trasladar y vamos a repasar un poco lo que fueran nuestros trazos principales o los trazos básicos que van a componer la mayoría de nuestras letras. En el caso de la mayúscula de Fracture, que primero teníamos este trazo que viene de la altura de ascendente, de la altura de mayúsculas, en el que apoyo y empiezo a descender con una curva y contracurva hasta llegar más o menos hasta este punto. El otro caso que teníamos también más básico era como la base, en el que vengo un poco de abajo, no llego ahí, no tan inclinado, y vuelvo ahí. Recordemos que estos trazos siempre vamos a apoyar la pluma 45, solamente que por ahí va a cambiar el recorrido que vamos a hacer. Por otro lado tenemos además nuestra ornamentación más básica, que vendría a ser apoyar la pluma a 90 grados con el canto de la pluma y girarle a 45 el diamante de remate. Por otro lado además la otra ornamentación era venir con la pluma a 45 y ir curvándola a modo de hacer lo que vendría a ser la espina que va a estar sobre muchas de nuestras astas. Comenzando por ejemplo con la letra I, la cual vemos que también tiene esa espina. Vamos a ver que tenemos tres trazos. En el caso de la I, voy a venir acá. Vamos a comenzar con un trazo desde la altura de ascendentes, mayúsculas, recordemos. Voy a venir un poco desde abajo, llevo levemente inclinado y ahí vuelvo a seguir hacia afuera. ¿Qué voy a hacer después? Por separado levanto, vuelvo a apoyar, hago un fino y ahí empiezo a caer con un trazo apenas sinuoso y ahí lo empiezo a curvar hasta que se haga fino a medida que voy llegando a la línea de base. Recordemos que el nombre de esta línea era línea de base. Después tenemos nuestra línea de X acá y las demás, la línea de mayúsculas y la línea de descendentes. Siguiendo, vamos a hacer algo que va a ser similar a esta línea que hace como la base de la estrategia, que no se confunda con esta línea, que este trazo que va a ser como de base, pero lo voy a traer desde acá, más o menos de esta altura, subo un poco con un fino y ahí ya lo llevo a 45 hasta unirlo con la I. De hecho creo que me quedó un poco raro, pero no importa. Ahora lo que voy a hacer es rematarlo acá con, ornamentarlo mejor dicho, con ese trazo curvo que va a ser como de espina o ornamentación en el caso de la I. En el caso de la J vamos a ver que igualmente tenemos tres trazos y es muy parecida, muy similar a la I, con la diferencia de que vamos a usar las tres alturas, la altura de ascendente, la altura de X y la altura de descendentes. En este caso voy a comenzar muy similar a la I, ahí, con ese mismo trazo que también va a estar levemente sinuoso.
Voy a venir con un fino y empiezo a caer ya con un trazo un poquito más derecho y más levemente inclinado hacia la derecha, y ahí lo empiezo a curvar hasta terminar en fino en la línea de descendentes. Recordemos, lo que hago acá es recurvar el recorrido de la pluma, no el ángulo de la pluma. Ahí. Así que una vez hecho eso, voy a venir ahí desde atrás y ya remato, termino de hacer la J. Voy a añadirle además esta ornamentación, y si quiero además puedo ornamentarla con un trazo extra que va a ser un fino, que en mi caso yo prefiero empezarlo de abajo hacia arriba, de esta manera. No me quedó tan paralelo, pero es lo de menos. Haciendo el ductus de estas dos letras va a ser así. 4. Sí. En el caso de la K, vamos a ver que tenemos una letra un poco más compleja en cuanto a sus trazos principales, o sus trazos básicos. Vamos a tener un asta principal que va a estar como bastante más ondeada, con una curva y contracurva, una base, y además vamos a tener esta unión fina que va a caer ahí, y vamos a cerrar con la pierna, y además una cúpula arriba. Así que vamos a empezarla. Para esta acá voy a venir a la altura de ascendentes, apoyo, como en el resto de las letras dejo un pelín para poder hacer el resto del trazo. Ahí empiezo a bajar con una curva y contracurva de ese modo, y lo termino en fino ahí. Vengo con lo que vendría a ser la base de la K hasta acá. Acá lo que voy a hacer el siguiente trazo es la cúpula de esta manera, que no la expliqué bien, pero básicamente es comenzar de ahí y a 45 voy haciendo como un trazo medio panseado hacia arriba, pero apenas. Ahí lo que voy a hacer es bajar con un fino a 90 grados, y a partir de acá lo que voy a hacer es a 60 grados subo. Recordemos como hicimos el trazo de la B larga y algunos con contraforma cerrada ahí, bajo de nuevo 45 y nuevamente caigo con la pierna de la K. Ahí. De hecho me quedó un poco extraña en comparación a esta, así que la voy a hacer de nuevo para que se vea mejor. Recordemos, apoyo, caigo con el asta principal ahí, que va a estar un poco más arriba que lo que me quedó en la anterior. Y a partir de ahí sí tiro la base hasta ahí. Un poco más corta que la que hice antes. Sigo con la cúpula. Ahí. A esa cúpula voy a rematarla o voy a ornamentarla haciendo, una vez que llego al final, hago el trazo por un lado y hacia el otro. Ahí está, con el canto. Ahí sí vengo con el fino. Recordemos que ese fino, además de tener que estar lo más vertical posible, va a tener que tratar de tocarse con ese extremo que es de ahí. Y ahora sí, vengo hacia arriba a 65, voy girando. Este trazo, recordemos que es venir a 65, lo vamos girando hasta llegar a 45 nuevamente. Y acá a 45 caigo, nuevamente 45 caigo, levanto y ahí hago la pierna de la K y la ornamento de esa manera. Acá lo que voy a hacer es venir con lo que es la espina, una ornamentación, el diamante, y ya está. Descomponiendo esta letra en partes vendría a ser algo así. Y eso sería lo que es la K. Acá me confundí, esto es un trazo de corrido que vendría a ser el quinto. En el caso de la letra L, vamos a ver que tenemos una estructura bastante similar a la de la K, con la diferencia de que obviamente no vamos a tener ese resto de la letra, sino que vamos a simplemente cerrarla con la cúpula más corta arriba y apenas hay un diamante y una ornamentación. Así que la voy a comenzar ya en este punto. Voy a venir acá arriba a la altura de ascendentes, dejo un pelín de apoyo, caigo con una curva y contracurva hasta este punto un poco más arriba. Y ahora sí, la diferencia del resto de las letras es que vamos a tener sí una base
un poco más larga y menos inclinada que el resto. Ahí. De ese modo. Lo que hice acá fue venir con un trazo más o menos bastante derecho. Y una vez que llegué acá, levanté o llevé hacia arriba con el mismo canto. Acá puedo venir con la cúpula, apenas una corta ahí, un lado hacia el otro, y ahí tiro la ornamentación que me quedaría de hacer de la L. Ahí. Espina, y estaría ya nuestra L de Fracture. Esto, si lo descompongo, voy a tener que ir hacia abajo por falta de espacio. Para la siguiente letra, que es la M, vamos a ver que tenemos una también con cierto nivel de complejidad. En este caso lo que vamos a retomar de las letras anteriores es la trompa de elefante y también una base que va a volver a subir ya con un trazo fino y el resto de los trazos. Vamos a tener una cantidad de trazos incluso más grande, que va a ser de casi 9 trazos. Lo que voy a hacer es, recordemos que la trompa de elefante la empezamos también. Hacemos un apoyo ahí con un pelín, empiezo a caer con la curva y contracurva y termino en fino. Un trazo que no va a ser tan largo, de esa manera. Voy a venir con un trazo panseado hacia afuera y ahí ya lo empiezo a bajar, cambiando el recorrido de la pluma hacia la izquierda. Levanto una vez que llega a ese fino y acá tiro lo que vendría a ser la base de la M o el primer trazo. Ahí. Una vez que hice esto, lo que voy a hacer es venir acá, vengo a casi a 90. Este trazo conviene practicarlo, es complicado, más si tienen las plumas chicas a diferencia de esta, pero vamos a venir con el canto y vamos a empezar a girarlo. Vamos a mover los dedos a modo de girar la pluma y que obtengamos un fino en todo el recorrido. Y ahí una vez que llego a 45, caigo, levanto y vengo con el asta principal hasta este punto más o menos y tiro un diamante. Ahí, de ese modo. Acá voy a pasar a repetir este procedimiento, solamente que voy a empezarlo directamente al 65 y lo voy a llevar a 45 y vuelvo a caer con el mismo trazo medio un poco más largo de la M. Levanto y vuelvo a caer con este trazo que lo voy a pasar a quebrar ahí hasta el final, de ese modo. Acá lo que puedo hacer es caer con un fino nuevamente después y venir con un diamante de esta manera. Una manera de ornamentar también la M, que va a aplicar también para la W, que la vamos a ver adelante, es venir con la pluma a 30 grados, ya no a 45 ni a 65, vamos a apoyarla a 30 grados y vamos a darnos cuenta que va a tirar un trazo más fino a modo de atravesar el asta principal central de nuestra M. Vamos a hacer el ductus de esta M, que vendría a ser así. 9 y 10 y hasta incluso un trazo onceavo ahí, pero ya eso no lo voy a enumerar, se entiende el orden, repitiendo la parte anterior. Ya no me entrarían entrando incluso. Así que vamos a pasar a la letra N para ahora, que vamos a ver incluso una variante de cómo hacer este trazo final de la M, que podría aplicarse también a la M. Vamos a hacerla directamente ya en la N, que incluso es distinta a este. En el caso de la N vamos a empezar de la misma manera con la trompa elefante. Voy a dejar el pelín de trazo ahí, vengo con una curva, contracurva, inclinada de esa manera. Empiezo a arquear el trazo hacia afuera y ya bajo con el fino. Ahí lo retoco un toque. Vengo con nuestra base, que puede ser igual de larga. Hasta ahí. Y acá vengo a 90 y voy nuevamente a curvarlo hasta 65. Esto sin levantar, lo que voy a hacer es venir ahí y ya dejo esto. ¿Cuál es la diferencia que vamos a ver de este trazo final con respecto al de la N? Es que otro tipo de trazo final para la M que puedo hacer es
venir ahí a 45 y empezar a arquear el trazo hacia adentro apenas sutilmente, y ahí ya hasta llegar hasta la línea de base. Y acá lo que puedo hacer es venir con el canto de la pluma 45 y hacer esa especie de remate final en el trazo, que incluso lo puedo ensanchar pasándole nuevamente uno de los extremos de la pluma. Este puede quedarse abierto, y acá vengo con el fino y el diamante y estaría nuestra N final de Fracture. Esto, si lo descompongo, voy a venir ahí y 7 trazos con el diamante fino. Bueno, ahora vamos a pasar a la letra O, la cual vamos a ver que también tiene un cierto nivel de complejidad en cuanto, especialmente por las medialunas, las cuales de hecho son trazos básicos que se suelen practicar antes de empezar a hacer el alfabeto de mayúsculas, pero bueno, no es algo que nos vamos a meter ahora. Vamos a ver que tenemos 3 trazos principales y el resto son ornamentos, y este trazo central, que es con el que comenzamos, de hecho va a venir por encima de la altura de mayúsculas y va a empezar a caer hasta hacerse fino. Es como una curva contra curva, pero más corto y más inclinado, de hecho, hacia la izquierda. Así que voy a agarrar nuevamente esto y voy a empezar viniendo más o menos desde acá, apenas pasándome, voy a inclinar bastante de esta manera y voy a empezar a volver hacia la izquierda hasta llegar a un buen fino, de esa forma. No voy a dar más fino ahí, ya está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir acá nuevamente y empiezo con un fino, el cual voy a empezar a curvar, recordemos esto a 45, y lo voy a quebrar un poco, no va a ser tan redondeado. Y voy a venir acá nuevamente hasta llegar a 45 y hacer un fino, perdón. ¿Qué voy a hacer de otro lado? En este caso yo lo puedo hacer tal cual hice acá la O puedo venir desde acá con un fino, algo similar a lo que hicimos con eso de girar la pluma, siguiendo con el canto, y voy a bajar acá también a 45 y lo voy a hacer encontrarse con este de esa manera, así. Esto lo puedo juntar ahí, caigo ahí con un trazo fino y voy a cerrarlo ahí. De hecho me quedó un poco extraño, esto lo voy a pasar a hacer de nuevo en el caso de la O, que podría pasar a hacer así. Ya estaría ya mejor hecha nuestra O, que de hecho acá lo que tuve problema ahí, de hecho está bueno para evitarnos ese error, es que me quedó con demasiado espacio o demasiado aire justo ahí, eso no me estaba gustando mucho. Esta descompuesta, vamos a ver que tenemos pasando a hacer la letra P, vamos a ver que tenemos un asta vertical que va a venir de la altura de descendentes, ascendentes a la altura de descendentes, y vamos a empezar con una trompa de elefante que va a ser un poco más plana que la que venimos haciendo, lógicamente ligándola a esa asta principal. Así que lo que voy a hacer es, al igual que el resto, apoyo un pelín ahí, empiezo a bajar con esa trompa de elefante, pero la voy a hacer no tan inclinada y más corta y breve, de esa forma. Y acá voy a empezar a salir con una curva, pero al momento voy a bajar y hago una recta a 45 que va a llegar hasta la altura de descendentes de esta manera. Y ahí levanto y agarro y lo llevo a 90 grados, terminando con este fino que va a ser como remate de la P. Acá lo que voy a hacer, tal como se puede ver acá, pero yo lo voy a hacer continuado, lo voy a hacer diferente a este. Voy a venir a 65 grados como hacemos el resto de las contraformas cerradas. Vengo ahí con un fino. Caigo, pero acá lo voy a continuar. Lo que hago ahí es quebrar el trazo y empiezo a caer con la panza de la P hasta este punto más o menos. Vengo por la izquierda con lo que vendría a ser como un trazo este largo que le llamamos de base, y ahí cerramos nuestra P, la llevamos ahí con una pequeña curva ahí y la encontramos con el extremo este de nuestra segunda asta.
Así que esto no lo voy a descomponer, lo voy a hacer acá. Sería cuarto trazo. Ahí. Y si queremos también un quinto a 90 grados de ornamentación. Vamos a pasar a la letra Q y final de este video, que vendría a ser una O, con la diferencia de que vamos a hacerle esta extensión hacia abajo, que si mal no recuerdo este trazo se llama cola de la Q, hasta casi la altura de descendentes. Y vamos a ver que tenemos unos 3 trazos principales y un cuatro trazos principales acá. En el caso de la Q, al igual que la O, voy a venir desde por encima de la altura de ascendentes, empiezo a caer con una pequeña curva y ahí ya lo voy cambiando el recorrido hasta llegar a un fino. A esta altura más o menos empiezo a caer ya con la media luna, la cual la voy a ir no tan redondeada, la voy a ir quebrando de esta forma hasta volver a cerrar con un fino. Recordemos, esto siempre es a 45 grados, lo que voy a ir cambiando es el recorrido que voy haciendo. Y acá voy a salir nuevamente como lo anterior, de esta forma, y ahí empiezo a caer a 45 hasta encontrarnos nuevamente con el fino que habíamos dejado, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es, desde este punto salgo, si no es a 45 podemos inclinarlo un poquito menos, a 35 por ahí, de modo tal de que se separe de este trazo fino o de esta transición que tenemos ahí. Volviendo acá, vengo ahí y lo voy a tratar de cruzar justo en el punto ese que quedó entre las dos medialunas de esta forma. Ahí. Eso sería lo que es nuestra Q, y voy a hacerle además este fino acá. E incluso tanto a la Q como a la O voy a añadirle esa espina ahí, que puede ser así, puede estar justo en el trazo o puede estar incluso separada, pero este trazo es más complicado, que es como levantando, o también lo pueden dibujar con uno de los extremos de su pluma, una de las esquinas ahí. Esta letra descompuesta vamos a ver que tenemos así. Y el quinto trazo ahí, además de esta que podría ser el sexto trazo ahí. Y estas fueron las letras que vamos a ver hasta este video, desde la I hasta la Q. Para la siguiente vamos a ver desde la R hasta la Z en mayúsculas, y ya cerrando el capítulo o el taller de Fracture. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Si conocen a alguien que crean que le puede interesar, compartirlo. Además, no olviden que me pueden encontrar en las redes como Brian-Voz en Instagram y en TikTok también. Brian-Zone. Les voy a dejar igual todos los links en el comentario fijado. Además, también estoy dando talleres online de caligrafía y de lettering, por si les llega a interesar. Pueden escribirme en Instagram, que siempre voy a estar contestando ahí por el medio más rápido. Muy buenas noches o días a la hora que estén viendo esto, y nos estamos viendo para el próximo video. Buena práctica.